Vivamos la verdad. Vivamos católicos. En la zona de Auco, en el centro de Chile, se encuentra el santuario de Santa Teresa de los Andes, la primera chilena y también la primera carmelita americana que ha alcanzado el honor de los altares. Aquí todos los meses llegan más de 100.000 peregrinos en busca no solo de favores, sino de la paz espiritual que esta santa transmite a todos sus devotos. En la parte inferior del templo se encuentra la cripta donde descansan sus restos mortales. Dios es el único bien que nos puede satisfacer, el único ideal que nos puede enamorar enteramente. Lo encuentro todo en Él. Nadie puede separarme. Su esencia divina es mi vida. Dios en cada momento me sostiene, me alimenta. Todo cuanto veo me habla de su poderío infinito y de su amor. Uniéndome a su ser divino, me santifico, me perfecciono, me divinizo. Santa Teresita nació en Santiago de Chile en el año 1900. La mayor parte de su vida la vivió fuera del convento. Murió a la edad de 19 años. En ella se reconoce a una mensajera que vino a manifestar a los hombres la alegría de conocer y amar a Jesús. Ella estaba enamorada de Cristo, sencillamente por eso es por lo que cautiva a la santa, ¿no? Porque ella se deja seducir por Cristo. Ese loco de amor me ha vuelto loca, dice ella. Ese loco de amor, Cristo, me ha vuelto loca, ¿verdad? O sea que uno que está enamorado, todo le parece poco, ¿no entiendes? ¿Eh? Por eso, cuando se ama, todo es alegría, dice ella. La Juanita, como le decíamos, se le dice en familia, se pasó la mayor parte de su vida fuera del convento. De modo que su santidad se inició, hablándolo así entre comillas, en la vida común y corriente, en su hogar, en el colegio, después en vacaciones en los distintos campos donde iba a pasar sus descansos ella, aprovechándolos para hacer misiones, etc. Con lo cual nos demuestra que la santidad está al alcance de todo, que no hay que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Sino que ir entregándose al Señor con gran amor. Cuando un alma se da a Dios por entero, Él se le manifiesta de tal modo que el alma va descubriendo en Él horizontes infinitos, y por lo tanto, amándolo y uniéndose más a Él. Juana Fernández Solar se crió junto a sus 5 hermanos en una familia de la aristocracia chilena. Su abuelo materno era un hombre acaudalado que tenía una profunda vocación cristiana. Jesús no quiso que naciera pobre como Él, sino que nací en medio de riquezas, regalona de todos. Sin embargo, yo era muy tímida. Rebeca era todo lo contrario. Éramos las dos muy regalonas. Hacíamos con mi abuelito lo que queríamos y lo engañábamos con besos y caricias. En mi casa, por ejemplo, era tradición rezar el rosario en familia. Mi padre lo dirigía. Rezábamos el mes del Sagrado Corazón en familia, dirigido por mi padre. Todo el mes. Luego rezábamos el mes de María, todo el mes de María, presididos por mi padre, íbamos juntos a la iglesia. O sea, era un ambiente muy religioso. Mi padre, como el padre de la Juanita, y todos los demás hermanos, se criaron muy íntimamente ligados con la iglesia y con los sacerdotes precisamente, ¿no? Y su hermana le enseñó a rezar rosario, su hermano Lucho, a los 7 años. Y dice que hicieron con su hermano Lucho, hicieron promesa de rezar todos los días de la vida el rosario. Y ella lo cumplió siempre, dice que en toda su vida
un día no lo rezó porque se lo olvidó. La devoción a la Virgen Santísima la tuvo desde niña, desde pequeña. Ella se educó en un colegio en que se inculcaba mucho la devoción a la Santísima Virgen, de modo que eso fue una cosa que la fue guiando durante toda su vida. Y por algo eligió el Carmelo, que es una orden religiosa en que se venera de una manera especial a la Santísima Virgen y se trata de imitar a María precisamente en ese amor a Jesús. ¿Quién amaba más a Cristo que su madre? La Virgen. Así que ella eligió precisamente por eso, ¿no? Como que la Virgen la fue acompañando, la fue dirigiendo durante toda su vida. Desde los 7 años nació en mi alma una devoción muy grande a mi madre, la Santísima Virgen. Le contaba todo lo que pasaba y ella me hablaba. Sentía su voz dentro de mí, pero clara y distintamente. Ella me aconsejaba y me decía lo que debía hacer para agradar a nuestro Señor. Se ve esa unión de la Juanita con Dios a través de sus cartas, lo que ella nos dice. No eran cosas externas, entonces notaba eso en su... Se veía una niña muy buena, común y corriente, pero nada especial. Quiero desde hoy ser siempre la última en todo, ocupar el último puesto, servir a los demás, sacrificarme siempre y en todo para unirme más a aquel que se hizo siervo siendo Dios, porque nos amaba. Y luego su oración fue esa, hablar de corazón a corazón con Cristo. Y bueno, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? Porque esa es la verdadera oración. ¿Qué hay en mi conducta que le enoja a Dios, que no quiere, que desagrada a Dios? Y que así sale de la oración decidida a evitar aquello que desagrada al Señor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Pues lo que tengo que hacer es amar al prójimo, ¿verdad? Hacer felices a los demás, ¿verdad? Y ella misma dice, me esmeraré en labrar la felicidad de los demás. O sea, uno de los propósitos de ella era ese, sacrificarse por hacer felices a los demás. ¿Cómo sería de religiosa esta familia que vino la peste y ella se fue a atender a la gente que tenían que lavarles la ropa, hervirla, para que no siguieran contagiando la peste? Eso fue aquí en Santiago, no en el campo. Y ella contribuyó como niña chica, sería unas niñitas de unos 10 años, una cosa así, a ayudar, ella con su madre juntas, a ayudar en este problema de la peste que hubo en esos años. Ella recoge un niño y no solamente se preocupa de regalarle cosas, ni ser paternalista ni nada, sino que se preocupa de ir a matricularlo al colegio, a una escuela fiscal, se preocupa de enseñarle a leer, se preocupa de su alimentación, se preocupa de su vestimenta. Pero no todo era alegría para Juanita. Muchas veces al interior de la familia estallaban fuertes conflictos. Su madre era una mujer muy rígida y de un carácter fuerte. Y ella es el elemento de unión entre el padre y la madre. Es el elemento de unión entre la madre y su hermano Miguel, que es el hermano mayor, que es borracho, que es bohemio, que llega tarde, que se porta pésimo, que no trabaja, que gasta. La Juanita era la que los esperaba cuando tenía carrete, como dicen ahora. Lo esperaba rezando hincada para que la mamá no lo sintiera y no lo retara. El castigo que le tenía a la mamá es que no podía entrar a la cocina. No podía comer nada. Entonces, Juanita le guardaba el postre, su postre, debajo de la cama para que se lo comiera. Cuando sientas ese grito interior del egoísmo, dirige con tu pensamiento una mirada a Jesús. Por su amor, ¿no tendrás fuerzas para vencerlo? Él se sacrificó por ti desde que nació hasta el Calvario. Y al ver a un Dios ensangrentado que te pide que te venzas, ¿podrás no hacerlo? En el colegio siempre era amiga de las más bonitas, de las más aplicadas, típico que se hace en grupo, en todos los colegios, de todas las condiciones sociales. Y después termina siendo amiga de las becadas, de las más pobres, quizás las más feas, de las más dejaditas de la mano de Dios, de las más... y ella se hace amiga de ellas y las levanta.
una de las cosas más bonitas que tenía, que se le acercaba a su amiga y le decía, oye, la verdad que estuviste súper mal en esto. Se te pasó la mano en reírte de tu compañera, pero se lo decía con tanto amor que caía bien y hacía que las amigas cambiaran. Con las empleadas, por ejemplo, yo conocía a la mamá de ella. La mamá de ella me hablaba maravilla, con ella también conversé largo. Me decía que ella, entre todas sabían que era santa, no necesitaban los sacerdotes sino a nosotros. Nosotros sabíamos que era santita, porque cuando por algún motivo se arrebataba, como quien dice, cuando ya se le pasaba y veía que ya habían terminado sus labores de la casa, para el almuerzo, se iba a sentar con ella y les pedía perdón. Les pedía perdón de rodillas. Ejercítate en prestar servicios, aún a las sirvientas, y considérate siempre como la última, haciendo la voluntad de los otros sin que noten en ti el sacrificio. Iba a misa con su mamá y su tía Juanita casi todos los días del año, no los domingos solo. Y ella, cuando iban a dar la comunión, ella quería comulgar y le decían que no, que todavía no. Y al fin dice ella, afortunadamente no me dejaron comulgar cuando yo quería a los 7 o 8 años, ¿verdad? Porque no estaba todavía preparada. Desde entonces lo tomó en serio cambiar, ¿verdad? Me parecía que ese día no llegaría jamás y lloraba por el deseo de recibir a nuestro Señor. Durante un año, la Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. Y efectivamente cambió, porque ella era remolona, era colérica, no le gustaba obedecer y ella cuando se preparó para la comunión ya cambió totalmente un año antes. Desde que hice mi primera comunión, nuestro Señor me habla después de comulgar. Me decía cosas que yo no sospechaba, y aun cuando le preguntaba, me decía cosas que iban a pasar y sucedían. Pero yo seguía creyendo que a todas las personas que comulgaban les pasaba igual. Y una vez le conté a mi mamá, y ella me dijo que le dijera al Padre Colón, pero a mí me daba vergüenza. Siempre hablaba con él como con un amigo, de manera que ella misma dice, otros en los paseos, en las diversiones, en los momentos de euforia, pues no, se olvidan de... No, ella aún en los paseos, en las diversiones, en los recreos, hablaba con él. Ella comprende y entiende que la Eucaristía es el alimento espiritual que la fortalece y que también nos fortalece a cada uno de nosotros. Entonces, para amar a Dios, también no solamente significa amarlo con el pensamiento o con la palabra, sino que amarlo significa también acercarse al misterio. Y la Eucaristía es el misterio de Dios con nosotros, es decir, es un misterio donde Jesús está presente con su cuerpo y con su sangre. Comulgar para ella era estar en una profunda intimidad con el Señor, pero esa comunión la continuaba a lo largo de su vida, a lo largo del diario vivir, de lo que le tocaba como estudiante, como hija, como hermana, como amiga. Ella procuraba transmitir este gozo, es decir, el Señor quiere que tú seas morada, es decir, y para que seas una digna morada te tienes que preparar. ¿Y cómo te preparas? Con la confesión y no solamente con las buenas obras, sino que descubriendo la voluntad de Dios en el diario vivir, es decir, en las cosas cotidianas. A pesar de que tenía una personalidad introvertida, por donde fuera Juanita no pasaba inadvertida. Juanita tenía la habilidad para llegar al corazón de las personas y acoger amorosamente a los campesinos y amigos que necesitaban de alguna ayuda. Y era adorada por su valentía a la hora que llegaba, cómo le quitaba el trago, las botellas a los inquilinos del campo cuando los pillaba que estaban borrachos, pegándole a la señora. Y ella les quitaba el trago, pero con palabras de amor, con inteligencia, con sabiduría, y les enseñaba otro camino, les mostraba el camino de Dios, el camino más difícil, la puerta más estrecha del sacrificio. Quisiera inculcar en tu alma el amor a lo eterno, a lo que no pasa,
Es necesario vivir siempre pensando que una eternidad nos aguarda. ¿Qué nos importaría entonces sufrir y sacrificarnos 80 años, cuando así mereceríamos gozar siempre? A Juanita le gustaba pasar sus vacaciones en el campo, pero ella alternaba la diversión y el descanso con su labor como misionera. Era catequista de niños, de jóvenes, también evangelizaba los matrimonios. Ella era muy humilde y llegaba muy bien a la gente humilde. No olvidemos que ella venía de una familia de mucho dinero y ella trataba con gente campesina que vivía de un salario, que tenían 8 hijos mínimo cada inquilino del fondo. Y ella iba a cada casa y en las casas de ellos ella tomaba once o almorzaba donde ella llegaba. O sea, era atendida con cariño, porque ella era muy amorosa. Era la gente que nos cuenta, que la vio, que estuvo con ella, nos cuenta que era muy cercana. Es precioso que prepares el corazón de tu Lucecita para que sea siempre sagrario de Jesús. Ahora con tus oraciones, más tarde con la enseñanza, la vigilancia y el ejemplo. Enséñale a amarlo desde chiquitita. Háblale siempre que hay un Dios que la ama infinitamente y que en el altar vive para unirse a nuestras almas. Que su primera palabra sea Jesús. Santa Teresita provoca una gran devoción en Chile. Su simpleza y su alegría para vivir el Evangelio cautiva a quienes llegan a conocerla. Santa Teresita buscaba intensamente asemejarse a Jesús, configurarse con Cristo. Por el gran amor que tenía ante Jesús sacramentado, ella tuvo la elevación acá, en este sector, en este fondo, en la capilla del fondo. Ella fue a hacer oración a Jesús sacramentado. En ese momento, ella en éxtasis, ella se elevó. O sea, tenemos como la gran bendición de contar que este sector donde nosotros vivimos, que es parte nuestra, ella fue donde ella tuvo su mayor gracia divina, que fue que Dios le permitiera elevarse. Así en éxtasis estaba de amor con él. Quienes conocieron a Juanita siempre supieron que la Eucaristía era el momento de mayor gozo para ella. Por este motivo, cuando construyeron esta iglesia en su nombre, en el sector de Cunaco, se quiso reflejar esa intensa comunión que profesaba en el diseño arquitectónico de esta construcción. Hay mucha similitud entre la estructura del frente, de la fachada, con la estructura que tiene el sagrario, o sea, la base del sagrario. Juanita sabía el importante rol que cumplían los sacerdotes para la divulgación del Evangelio. Por eso siempre trataba de acercarse a ellos, para ayudarlos en lo que estuviera a su alcance. Ella trató de hablar con los sacerdotes que tenían problemas, de decirle, sea un poco más amable, usted en este momento está cumpliendo una misión tan linda. Les daba cariño a los sacerdotes también, les daba compañía, se reía con ellos, era simpática, porque ella quería que los sacerdotes también fueran simpáticos con la gente. Ella se metió en una organización que se llamaba Reparación Sacerdotal, en que se rezaba y se hacían sacrificios para que los sacerdotes fueran santos. En Santiago, Juanita vivía en un barrio que en ese entonces se caracterizaba por su alto nivel social. Es aquí donde experimentó su mayor revelación. A los 14 años, cuando ella se recuperaba de una apendicitis, tuvo un encuentro que le cambió definitivamente su vida. Llegó una tía a la casa a verlos. Y ella estaba en cama y llevaba muchos días operada porque la operación tuvo muchos problemas. Entonces la tía, en lugar de irse a verla a ella, fue a ver a la hermana, a la pieza de la hermana, que no sé por qué estaba en cama. Entonces Teresita sintió una rabia tremenda, porque ella era la que estaba enferma, ella era la que estaba recién operada y que no la iba a ver a ella. Entonces hay un Sagrado Corazón que está en su pieza, colocado frente a ella, donde está su cama.
Y ella siente que el Sagrado Corazón la mira y diciéndole, Juanita, ¿qué te importa? O sea, hay cosas mucho más importantes en la vida que te vengan a acompañar. Entonces ella se da cuenta de que Dios la está llamando. En ese minuto se da cuenta de que Dios la llama y le llama para sí. Y le dice que quiere que sea pura, que sea santa. Entonces ella va cambiando y ahí dice esa frase tan bonita que dice, no era, imitando un poco a San Pablo, no era yo la que vivía en mí, sino que era Cristo quien vivía en mí. Tenía 14 años. Desde ese día el mundo no tenía atractivo para mí. Yo quería morir y le pedí a Jesús que me llevara el 8 de diciembre. No es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús. Le pedí 1000 veces que me llevara. Sentía su voz querida por primera vez. Jesús, yo te amo, yo te adoro. Le pedía por todos. A la Virgen la sentía tan cerca de mí. En diferentes etapas de su vida, Juanita se fue interiorizando de los grandes maestros carmelitas. Y en San Juan de la Cruz, ella yo creo que lo que más la puede cautivar y lo que yo creo que llegó lo más profundo de su ser es que ve en él a un hombre totalmente enamorado de Dios. Es decir, habla de la belleza del enamoramiento que Dios tiene para con cada uno de nosotros y cómo el hombre también da una respuesta. Y ve en San Juan de la Cruz también al hombre de oración, al hombre que ante todo canta la grandeza y el amor de Dios, no solamente con sus obras, sino que con su vida. Pero ella también lee a Teresita del Niño Jesús. Ella rescata también de el camino de la infancia espiritual de Teresa de Lisieux, lo que significa abandonarse en las manos de Dios. Y demostrar de que a Dios se le tiene que querer como un amigo, como un padre, y a Jesús como un hermano, y no como mirarlo como algo lejano, algo inaccesible, algo que es nada más que para los santos, sino que es para todos, para los buenos y para los malos y para los peores pecadores. ¿Y Teresita aprende eso? Teresita lo aprende y se le queda tan metido en la cabeza que trata de transformar a todas sus amigas, en todo sentido. Que le decía siempre que no se dejaran llevar tanto por la ley. En el fondo lo mismo que decía Jesús, sino que hicieran las cosas no por ley, no por regla, no porque por las normas, sino que hicieran las cosas por amor. Después de la muerte de su abuelo, Juanita vio cómo las riquezas de la familia poco a poco comenzaron a desaparecer. Llegó el momento en que sus padres pasaron por serios problemas económicos y con sus hermanos tuvieron que mudarse a una casa más modesta. Lo asume súper bien. Lo asume como... Ella empieza a citar, a darse cuenta, ella se da cuenta que todo el mundo es vanidad. Que todas las cosas son vanidades. ¿Qué importancia tenía tener una casa más grande, una casa más chica? ¿Qué importancia tenía decir soy dueña de un campo o no soy dueña de un campo? No tenía ninguna importancia. Que hay otras cosas mucho más importantes que eso. Que entre otras cosas, ella habla de la alegría, habla de la amistad, que dice que no tiene precio. Habla de dar a conocer a Dios, que no tiene precio la Eucaristía. Comprendí que no he nacido para las cosas de la tierra, sino para las cosas de la eternidad. ¿Para qué negarlo por más tiempo? Solo en Dios mi corazón ha descansado. Con Él mi alma se ha sentido plenamente satisfecha y de tal manera que no deseo otra cosa en este mundo que el pertenecerle por completo. Entre las frases que dice que una de las frases más conocidas de ella es Dios es alegría infinita, porque ella se da cuenta que pese a todos los problemas que existen, se da cuenta que está en una vida que es un paso,
que igual hay que vivirla, que igual hay que hacer las cosas lo mejor posible, y ella aplica ahí la frase de San Juan de la Cruz: en la tarde de nuestra vida nos examinarán en el amor. Y él vive eso. Ella sabe que va a ser examinar el amor. No le van a preguntar cuántas veces fuiste a misa, cuántas veces hice tal cosa, ni nada, sino que cuánto amaste, cuánto te sacrificaste por los demás. Los lolos cantaban antiguamente eso. La felicidad de la mano del amor vendrá. Pues bien, Teresa lo mismo lo dice. Cuando se ama, todo es alegría. La cruz no pesa, el martirio no se siente, se vive más en el cielo que en la tierra. Y en otra parte dice, cuando se ama, se es feliz. Una de las frases que más me impresiona a mí de la Juanita es que viene en una carta a Luis, su hermano, el que era ateo. Que le dice, ¿qué quieres? Pues Lucho, le dice, si ese loco de amor que Jesús me ha vuelto loca de amor a mí. Cuando uno ama, no puede sino hablar del objeto amado. ¿Qué será cuando el objeto amado reúne en sí todas las perfecciones posibles? No sé cómo puedo hacer otra cosa que contemplarle y amarle. ¿Qué quieres si Jesucristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca? Ella se sentía amada realmente por el Señor. Y esto la transformó a ella. Ver que Dios la amaba de esa manera. Por eso es ese contacto tan profundo, tan íntimo con el Señor. Él me ama. Porque una cosa es decir, Dios me ama. Hay esa gran diferencia entre creer que Dios lo ama, la fe, y otro es sentir que Dios lo ama. Sentirse amado por Dios. Como un niño se siente amado por sus padres. No solo sabe que lo ama, sino que se siente amado. Entonces, ese afecto grande fue desarrollando en la Juanita esa unión con el Señor. Y ahí que se volvió loca de amor por el Señor, y ese amor se lo demostró entregándose totalmente en sus manos ahí en el convento. Juana Fernández entró al monasterio de las Carmelitas Descalzas en mayo de 1919. Se le llamó Teresa de Jesús, nombre de la madre fundadora del Carmelo. Yo creo que es una de las cosas que es bastante hermoso decir en ella. Ella se fue santificando a través de su existencia, es decir, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Ella descubre que es posible este camino de santidad y nos descubre a nosotros que es posible. Entonces el fruto ya madura su persona con esta opción que el Señor le pide que haga, porque ella siente profundamente que Jesús le está llamando a la vida monástica y específicamente a la vida de la monja carmelita descalza, es decir, a la vida del Carmelo. Jesús vive ya en mi corazón. Yo trato de unirme, asemejarme y confundirme en Él. Yo soy la gota de agua que he de perderme en el océano infinito. Todos tenemos algo en común. Jesús nos dice que somos llamados a la santidad. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Por qué estoy llamado a ser santo? ¿Será posible que pueda ser santo? En estas páginas, Madre Angélica responde a estas y a muchas otras preguntas. Madre Angélica, guía para la santidad práctica. Ya está disponible por amazon.com. ¿Sabes cuáles son las almas que gozan más de mi bondad? Le dijo nuestro Señor a un alma escogida. Son las que confían más en mí. Las almas confiadas arrebatan mis gracias. Yo soy todo amor, y la mayor pena que pueden dar a mi corazón es dudar de mi bondad. Santa Teresa de los Andes.